¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista para revisar aquí los hechos más importantes, comentados, analizados y debatidos por nuestros parlamentarios en la Cámara de Diputados. Hoy, la modernización al sistema tributario, anunciada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su última cuenta pública. Vamos a revisar a continuación una nota introductoria. El viernes recién pasado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, entregó una serie de anuncios presidenciales en materia de Hacienda, lo que compromete el próximo envío de varios proyectos de ley. En ese contexto se puede mencionar uno sobre la modernización del sistema tributario y otro sobre el anuncio de la iniciativa que otorga autonomía al Consejo Fiscal y que busca avanzar hacia una política de gasto público prudente. Finalmente, las autoridades, entre otras medidas, mencionaron que será firmado y dado a conocer un decreto en materia de responsabilidad fiscal que busca un compromiso del Estado para los próximos años. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela con parte de los anuncios del presidente Piñera en materia económica y esta modernización de parte del aparataje fiscal, por llamarlo de alguna manera, y de cómo se va a financiar quizá alguna de las iniciativas, los proyectos de ley que van a ingresar al Congreso y otros que están justamente también en carpeta para el próximo periodo. Para conversar acerca de ello, dialogamos con el diputado José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, para mí es muy grato estar en el canal de la Cámara y dirigirme a mi electorado especialmente, ahora no solamente Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, sino que toda la provincia de Concepción menos Lota. ¿Por qué te lo digo? Yo tengo doble responsabilidad. Soy uno de los tres que soy diputado desde el 90, soy el diputado más antiguo de Hacienda y lejos el diputado más antiguo de la Comisión Mixta de Presupuesto. Así que tóquenme todos los temas financieros desde el 90 acá, por lo menos yo he sido parte de esas situaciones. O para bien o para mal. Aprovechando justamente ese conocimiento, vamos de inmediato con las preguntas, diputado, porque el presidente Piñera en su discurso, más allá de todos los fundamentos técnicos, señala un tema de fondo, que no hay recursos o hay muy poca caja para implementar políticas públicas. ¿Usted está de acuerdo con ello? Porque él hace una crítica al gobierno anterior. Lamentablemente el presidente Piñera, por un lado, quiere diálogo, quiere conversación, quiere acuerdo, y detrásito encuentra todo malo lo que hizo la presidenta Michelle Bachelet. Yo fui gobierno hasta el último minuto del 11 de marzo de este año y somos parte de lo que ha significado especialmente el tema financiero. ¿Cuál es el tema de fondo para mí? Es bueno que lo sepa la opinión pública. Presupuesto significa presupone ingreso. Y los ingresos normalmente son en base a los ingresos tributarios y al precio del cobre. ¿Cuál es el tema que ha tocado el presidente? Él ha planteado, siendo un gran economista, algo ante la opinión pública, que hay un déficit de 5.659 millones de pesos en 4 años. Esos son posibles financiamientos, posibles proyectos de ley. Eso no significa que falten más de 5.000 millones de dólares. El presupuesto que está en ejecución son 72.000 millones de dólares. Entonces yo estoy en desacuerdo porque aquí, en el cuarto piso, hace un mes atrás le demostramos al ministro de Hacienda que estaba equivocado y especialmente equivocado con lo que planteó de que en este caso había una diferencia por el precio del cobre. A su juicio, esa lectura que hace el presidente Piñera y que en su minuto la hizo el ministro también de Hacienda, ¿es una lectura equivocada o una lectura con una doble intención para proyectar en la ciudadanía otro escenario? Naturalmente que la segunda. Quiere plantear ante la opinión pública que todo lo bueno para adelante es del gobierno, es falso, de falsedad absoluta. Todos los gobiernos, incluyendo el de él, siempre ha significado algo positivo para el país. ¿Y por qué te lo digo? El drama de fondo es el siguiente. El presidente Piñera, cuando fue candidato, el ofrecimiento que hizo fue un programa de gobierno que significa un costo de 14.000 millones de dólares. Dentro de eso, hizo el ofrecimiento de rebajar el impuesto en 2 puntos el año 2019 a los grandes grupos económicos. Nosotros le planteamos aquí, el día martes 13, la primera comisión de Hacienda que tuvimos, nosotros no estábamos disponibles a él.
porque era una contradicción, porque en el fondo, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Favorecer a los grandes grupos económicos y que no hubieran mayores ingresos. El tema de fondo son los 14.000 millones de dólares que él, el ofrecimiento que hizo, ya le cambió el tema de esa rebaja. El camino es el siguiente, el crecimiento económico. Bueno, nos han dado cuenta que el IMACES es de un 4,9% de abril. Eso no es efecto de la casualidad. Se les adelantó en el mes de noviembre del año pasado que venía así la economía de Chile. Eso significa lo siguiente, un punto de crecimiento en el país al año, y en este caso voy a tomar los 4 años, son 6.000 millones de dólares. Entonces el tema de fondo es ese. Diputado, el presidente en su cuenta anual, y se lo voy a leer textual, Sí. señala lo siguiente, que la modernización al sistema tributario que se va a impulsar significará, esto es textual, un gran avance hacia un sistema tributario más simple, equitativo y moderno que promueva la inversión, el ahorro, el crecimiento, la creación de empleos, la innovación y el emprendimiento. Esto se puede leer de dos maneras: avances importantes o que prácticamente no tenemos nada y estamos partiendo de cero. Hay un tema muy de fondo. Lo que les dolió a los grandes grupos económicos es lo siguiente. La presidenta en su última campaña ofreció una reforma tributaria para la gratuidad en la educación superior. Hicimos la reforma tributaria, comenzamos la gratuidad. La derecha no nos dio los votos para que hubiera sido permanente. Lo tuvimos que hacer en las glosas presupuestarias de la partida del Ministerio de Educación y comenzamos la gratuidad. ¿Qué ha significado eso? Que el año 2017, por primera vez, hubo gente que pagó impuestos y el 71,6% de los ingresos tributarios lo pagó ese 1%. Ellos tan increíblemente, no todo, una parte, que no quiere pagar 0 pesos. Entonces, el tema de fondo es ese. El tema es que nosotros les dolió donde más en el bolsillo y que alguna vez paguen impuestos. Entonces, es un tema muy de fondo, muy profundo, que aquí en la Comisión de Hacienda ya lo hemos visto. Por lo demás, los exministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y Nicolás Izaguirre, tanto con el ministro Larraín, en una comisión que tuvimos de la Comisión Mixta de Presupuesto en Santiago, se le demostró que estaba equivocado él. Diputado, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega respecto de todo este punto a la ciudadanía? A la ciudadanía el mensaje es el siguiente. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del cual yo fui parte, significó que hoy día hay 325.000 personas, mujeres y hombres, que pagan 0 pesos la gratuidad. Y que antes de la elección del 17 de noviembre, el comando de Piñera quedó demostrado que era muy terrible oponerse a la ley de educación superior, que a mí me tocó como presidente de la Comisión de Hacienda sacarlo en 2 sesiones, circunstancia que en la Comisión de Educación tuvo más de un año. Y al final votaron a favor y hace unos pocos días, sin ningún, en este caso, acto oficial, se promulgó la ley. Vale decir que definitivamente demostramos que la gratuidad se cumplió con la reforma tributaria. Por eso nosotros, cualquier modificación que haya, lo vamos a ver con lupa, porque eso no puede significar menores ingresos para el país. Diputado José Miguel Ortiz, le agradecemos el haber conversado ahí junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la conversación con el diputado José Miguel Ortiz. Seguimos, antes vamos a revisar parte de lo que señaló justamente el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su cuenta anual. Vamos a impulsar una modernización del sistema tributario, que no solo corregirá las deficiencias existentes hoy en día, sino que significará un gran avance hacia un sistema tributario más moderno, más simple y más equitativo. Teníamos ahí entonces la intervención en la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera respecto a esta modernización que él llama, o como él la califica, el sistema tributario. Para conversar acerca de este tema vamos a dialogar con el diputado Giorgio Jackson. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Diputado, directamente vamos al grano. Estos anuncios que hace el presidente Piñera en materia tributaria, en materia de Hacienda, ¿lo dejan conforme? A ver, yo creo que hay una noticia buena, pero también hay una nota de escepticismo importante. La noticia buena es que el presidente Piñera ha anunciado que no va a bajar la tasa corporativa de las empresas, que es la tasa a la que hoy día, desde la operación renta de este año,
se está gravando a las empresas, al 10% de las empresas con mayores utilidades, o sea, no estamos hablando ni de las pymes, ni de las medianas, ni siquiera de algunas grandes empresas que no alcanzan a estar en esta categoría, son realmente las más grandes de todo el sistema de las que tributan. Lo que sí es que hay que dar cuenta que nuestro sistema tributario es muy complejo, es un sistema complejo, lo ha sido desde antes de la reforma tributaria y sigue siendo complejo. Entonces, si es que el motivo es simplificar, hay una nota de ambigüedad, hay un espacio donde las cosas que se pueden hacer por dentro pueden ser, desde mi punto de vista, positivas o pueden ser negativas. Por ejemplo, si es que el gobierno del presidente Piñera quisiera quitar lo que hoy día existe, que es este sistema semi-integrado en el 27%, que en la práctica lo que le hace es un impuesto directo sobre las utilidades de un poquito más del 9%, casi el 9,5%. Si es que lo quiere volver a una renta, o sea, que esté completamente integrado, en la práctica le va a estar bajando los impuestos y le va a estar aumentando las posibilidades de eludir impuestos a quienes hoy día más ingresos generan. Entonces podría ser negativo. Si por el contrario mantiene eso y quiere simplificarlo por otras vías, habrá que esperar hasta que llegue el proyecto de ley, porque hasta ahora hay solo especulaciones y eso por supuesto que no le hace bien en términos de certeza jurídica a nadie, ¿no? Ni al legislador, ni menos aún a los inversores. Ahora, uno es el tema justamente de estos impuestos para las grandes empresas o esta tasa impositiva, pero otro es una batería de iniciativas, claro, él no las detalla, pero que dice van a venir para modernizar todo el sistema tributario en el país. En ese sentido, que se hagan todas estas reformas, ¿en qué podríamos traducirlo? ¿En que veníamos muy mal o en que definitivamente son cambios que a la luz de los nuevos tiempos hay que hacer? A ver, el sistema tributario chileno en general, hasta poco cerca del año 2010, un poco ahí empezaron unas tasas de evasión que empezaron a subir, pero el sistema tributario chileno comparado con América Latina no es un sistema tributario que sea deficiente, es un sistema tributario que colecta. El problema es que colecta de manera regresiva. El 50%, cerca del 50% de los ingresos del fisco vienen desde el IVA, desde el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se conoce, es regresivo porque como proporción del ingreso lo pagan más quienes menos ingresos tienen. ¿Cómo se puede explicar eso? Uno dice, bueno, a la persona que recibe 250.000 pesos como ingreso, 270 y algo mil pesos, pero descontado después de sus imposiciones, gasta casi todo lo que recibe como consumo, por lo tanto paga IVA por todo lo que consume, es decir, paga al final del mes un 20%, un 19% de sus ingresos en consumo. Una persona que gana, no sé, 10 millones de pesos, 9,5 millones de pesos, como es, por ejemplo, la dieta bruta de los parlamentarios hoy día, no gasta todo en consumo. Buena parte lo destina al ahorro o a otras funciones, por lo tanto no se le aplica un 20% sobre o un 19% sobre sus ingresos, sino solo sobre lo que consume. Entonces, el problema es que eso va acrecentando las diferencias patrimoniales que existen entre quienes menos tienen y quienes más tienen. Entonces, el IVA es hoy día el impuesto, y lo ha dicho la OECD, lo han dicho muchas instancias, está muy cargado hacia el IVA. Por lo tanto, lo que debiésemos ser capaces, lo que la reforma tributaria pasada logró incrementar, es que se grave más la renta de capital, ¿no? La renta de capital y la renta de los más altos ingresos. Entonces, eso es algo que yo creo que la reforma tributaria no puede revertir, sino que en lo máximo, ojalá profundizar, y si es que hay simplificaciones en el proceso que ayuden y que modernicen, siempre serán bienvenidas, siempre y cuando se mantenga ese principio. Ahora, diputado, en el discurso del presidente Piñera hace constantemente, o hizo, mejor dicho, de manera constante críticas a la administración anterior y señaló que hay una serie de iniciativas que tendrán que esperar o, digamos, se van a desarrollar con menos presupuesto, con menos recursos, porque la situación que él recibió es muy mala. ¿Usted comparte ese criterio? Yo no comparto, no lo comparto. Yo creo que, y aquí no es por hacer ningún tipo de defensa corporativa de ningún gobierno, yo creo que acá lo que el gobierno trata de hacer retóricamente es mostrar que lo que recibieron fue un caos y que ya en 80 días han llevado la situación al paraíso terrenal, como que van en camino al paraíso. Yo creo que eso ninguna persona que esté en la casa puede realmente aceptar como verosímil esa versión, como que en 80 días va a haber cambiado desde un caos que se construye hacia un paraíso. Yo lo que creo es que Chile, comparado con el mundo, no lo digo yo, lo dicen las cifras del Banco Mundial, lo dicen las cifras de la OECD, tiene una de las tasas netas de deuda más bajas del mundo, mucho más bajas que los países desarrollados, mucho más bajas que el promedio de la OECD. Por lo tanto, hay muchos indicadores en los que estamos mucho peor que la OECD. Deuda neta no es uno de ellos.
Por ejemplo, estamos mal en cuanto invertimos en educación, estamos mal en las desigualdades de acceso a la salud, por ejemplo, estamos mal en el sistema de pensión, en todo eso estamos muy mal, como con alerta roja en las cifras de la OECD. Deuda, es preocupante la tendencia, es cierto, hay un gasto que se está desbordando en términos de las prestaciones de salud porque muchas se están yendo al sector privado y eso es algo que hay que abordar, pero en materia de desastre financiero eso en ningún momento. O sea, si es que nos comparamos con países del mismo ingreso, estamos en un nivel de deuda que está muy por debajo que lo que ostentan otros países. Por supuesto que no es algo sostenible, uno no puede estar todos los años endeudándose y hay que tomar acciones para eso. Mi impresión y la estrategia que yo recomendaría o apoyaría no es la de ajustarse el cinturón como en términos de beneficios sociales, sino, por ejemplo, tomar medidas de austeridad en el sector público que pedimos que se detallaran, todavía no nos llega el detalle, bajar aumentar la carga tributaria de quienes más tienen, para que de esa manera podamos ir pagando las deudas que se han contraído como país, pero no una política de austeridad fiscal que signifique pérdidas de derechos a las personas, sino más bien políticas que permitan reactivar la economía incluso desde el sector público y con una inversión fiscal. Perfecto. Bueno, diputado Jackson, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. La impresión entonces del diputado Giorgio Jackson respecto de este tema. Seguimos revisando parte de los anuncios que sobre esta materia hizo el presidente en su cuenta pública. Dada la difícil situación fiscal que hemos heredado y la envergadura y urgencia de las reformas sociales y proyectos estructurales que deberemos hacer, he decidido mantener constante la tasa del impuesto corporativo a nuestras empresas. Teníamos ahí entonces la intervención del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien se refería a esta modernización al sistema tributario y particularmente también a la mantención al impuesto a las empresas. No va a haber cambios a esas reglas del juego. Para seguir conversando acerca de estos temas, vamos a dialogar con el diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Le agradecemos justamente el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias por la invitación, Guillermo. Diputado, consultarle justamente por esta serie de anuncios que hizo el presidente en su cuenta pública y que de una u otra forma entregan, tranquilidad a los sectores económicos para continuar con un tema tan importante como la inversión. Bueno, la verdad es que probablemente lo que más sorprendió o lo que nadie esperaba de los anuncios que hizo el presidente era esta idea de que él tomó la decisión de no bajar el impuesto a las empresas. ¿Y por qué esto es sorpresivo? Porque nosotros tuvimos una muy mala reforma tributaria el año 2014. Una reforma tributaria que frenó el empleo, que frenó la inversión, que frenó el crecimiento y que finalmente ha generado las condiciones económicas que han hecho que algunas familias no lo estén pasando bien. Un dato, la inversión durante el gobierno anterior cayó y fue negativa durante 4 años consecutivos. El récord que existía hasta antes de este gobierno, de la presidenta Bachelet, era del año 73, del 70 al 73, en que la inversión se redujo 3 años seguidos. Es decir, eso es preocupante y lo que el presidente prometió en su campaña y lo que queremos hacer es recuperar la inversión, recuperar el crecimiento para que se generen más empleos y para que aumente el salario. Pero como las arcas fiscales no quedaron bien, yo me acuerdo cuando recién me pidieron que me incorporara a la Comisión de Hacienda, me regalaron un chanchito de GREA, chiquitito, y me decían, tome, para que cuide la plata de todos los chilenos. En la Comisión de Hacienda nos tenemos que preocupar de cuidar la plata de todos los chilenos. Y la verdad es que es un desafío que es difícil, porque las condiciones fiscales que nos dejó el gobierno anterior son malas. Y atendiendo a esa realidad es que el presidente tomó la decisión de no bajar los impuestos. Ahora, no bajar los impuestos significa menos inversión, significa menos crecimiento, significa menos generación de empleo. Pero reglas claras. Sí, entonces lo que le hemos pedido al presidente es que compense la no baja de impuestos con alguna otra medida. Y lo que él ha anunciado es muy bueno. Él va a tener mecanismos muy eficientes de inversión que van a ir a la reforma tributaria. Pero muy importante, va a haber una simplificación. Hoy día estamos frente a una reforma tributaria muy compleja que ha hecho que, por ejemplo, el mismo colegio de auditores y contadores ha dicho que por favor se haga algo al respecto porque ellos mismos no entienden bien cómo hacer la declaración de impuestos. Eso obviamente que afecta a un inversionista cuando tiene que tomar la decisión de invertir o no, si es que no tiene tan claras cuáles son las reglas. Entonces simplificar es muy importante. Además que eso da certeza jurídica. Al final cuando una persona invierte, usted o yo tenemos una cuenta de ahorro, a nosotros nos gusta saber más o menos cómo nos va a ir. Bueno, el hecho de tener esa certeza ayuda también a la inversión. Y el hecho de tener reglas claras y simples, obviamente que va a fomentar esa inversión. Entonces lo que ha propuesto el presidente va en la línea, en cierta forma, de compensar la no baja de impuestos, que era lo que él había prometido, acercarse al nivel de impuestos de los países desarrollados, que todos sabemos son más bajos que en Chile.
Ahora, la opinión, lo que han planteado los distintos sectores económicos, los inversionistas, es que desde la llegada del presidente Piñera se ha de una u otra forma para ellos normalizado un tema o se ha logrado tener un mejor panorama. ¿Estos anuncios del presidente van también en esa línea o de una u otra forma podrían alterar la optimista visión que tienen los inversionistas? Lo que pasa es que durante el gobierno anterior era tan pesimista el ambiente que teníamos mucha capacidad ociosa. Habían, en el fondo, en la economía, actores que no estaban participando activamente en el proceso económico. Entonces llega el presidente, entrega mayor tranquilidad a los mercados y lo que ocurre es que esa capacidad ociosa se está activando. Y por eso, por ejemplo, en el último IMACEC tuvimos el crecimiento más alto en 6 años. Ahora, una vez que la capacidad ociosa se active, vamos a ver cuánto es capaz de crecer Chile en términos reales. Por eso, mi postura y lo que yo creo que va a ocurrir es que durante el 2018 vamos a tener un crecimiento muy importante, pero que en el 2019, 2020, 2021 ese crecimiento va a caer dramáticamente. Y va a caer porque ya la capacidad ociosa va a estar activada y por culpa de medidas que se tomaron en gobiernos anteriores, nuestra capacidad de crecer, nuestro potencial de crecimiento es menor. Y por eso esta reforma tributaria es importante, porque lo estamos pensando en el 2018, estamos pensando en aumentar la capacidad del país de crecer después del 2018 para seguir generando empleo y seguir aumentando los salarios de todos los chilenos. Diputado, ¿tan malas fueron las medidas que se tomaron en el gobierno anterior? Se lo consulto porque los parlamentarios ahora de la oposición señalan que la bonanza que está viviendo el actual gobierno es fruto de, o son los efectos de lo que sembró el gobierno de Michelle Bachelet. Cualquier economista... hay interpretaciones que son diametralmente distintas. Sí, a ver, un antecedente. La reforma tributaria que presentó la presidenta Bachelet en el momento en que fue aprobada estaba siendo criticada por economistas de derecha y de izquierda, nacionales y extranjeros. Recordemos que cuando se empantanó Chile es una frase que se acuñó en Inglaterra sobre un análisis del The Economist de qué le está pasando a Chile, que tomó medidas y tan absurdas y tan malas que finalmente les hacen daño. Eso no lo hemos dicho solamente nosotros. Lo que estamos viendo hoy día en crecimiento es, como yo le digo, hay una recuperación de la confianza que hace que hayan personas que estén invirtiendo y capacidad ociosa en la economía que se está activando. Y eso explica el crecimiento ahora. Pero el crecimiento potencial de Chile es muy bajo. Yo le voy a dar un solo dato. El gobierno anterior le echó mucho la culpa al crecimiento económico mundial. Chile creció durante el primer gobierno del presidente Piñera al doble que el mundo y durante el gobierno de la presidenta Bachelet a la mitad del mundo. Entonces uno dice, esto no es un efecto solamente del panorama económico mundial. Acá hay factores internos que hicieron que se deteriorara mucho la economía. Entonces, lo que yo le he dicho al ministro de Hacienda, lo hemos conversado, he tenido la oportunidad también de conversar algo con el presidente de la República, es que hoy todos sabemos que el 2018 va a ser un buen año, pero tenemos que preocuparnos de lo que va a ocurrir en los años posteriores. Y para eso es importante que tengamos una reforma tributaria que nos permita crecer. Yo lamento que no se vayan a bajar los impuestos, pero entiendo la decisión del presidente porque la verdad es que la situación fiscal es muy mala y el Estado necesita plata para poder cumplir con sus compromisos. Pero tenemos que compensar esa no baja de impuestos con otras medidas y creo que vamos en la dirección correcta. Simplificación, certeza jurídica, fomento a la inversión. Me parece que son caminos adecuados para poder volver a poner a Chile en la senda del crecimiento. Perfecto. Bueno, diputado Guillermo Ramírez, le agradecemos el haber conversado con nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, que te vaya muy bien. Hasta ahí entonces la conversación, el análisis, las políticas en materia de Hacienda que ha anunciado el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su cuenta pública, que han sido comentadas aquí en la Cámara de Diputados por nuestros parlamentarios en Puntos de Vista. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad.